Sí, licenciada, se le escucha. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, no hay mucha gente conectada. No, ya estamos. Vamos a empezar bien puntuales porque la clase de hoy es un poquito larga y también tiene un grado de complejidad que vamos a tener que ir parando en varios momentos de la clase para yo irles preguntando cómo vamos en términos de si se está comprendiendo o no se está comprendiendo. ¿Ya? Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar. Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Perfecto. Gracias, Mariana. Ok. A ver, nosotros en la clase anterior, ya lo que estuvimos viendo fue precisamente los distintos modelos que existían, los distintos modelos que existían para generar una estrategia de recursos humanos, ¿no es cierto? Y ahí veíamos los modelos clásicos como el de Chavenato y de Ewen, y veíamos otros modelos como el de Ulrich, que es un modelo mucho más contemporáneo. Pero en todas partes llegamos a la conclusión que era fundamental tener un modelo de gestión de competencia que nos permitiera llevar a cabo el plan estratégico, digamos, en el ámbito de gestión de competencia y que entendíamos por modelo digamos, un marco teórico en el cual nosotros nos vamos a ir moviendo para poder desarrollar, digamos, lo que queremos hacer en términos prácticos. Y por eso definimos y hicimos la distinción entre actividad, entre plan o política y entre modelo, ¿ya? Porque tenemos que tener clara la diferenciación. Una actividad por sí sola no genera ningún efecto si no está dentro de un, digamos, cronograma de acciones planificadas a partir de políticas que nosotros queremos estructurar, y esto se encuadra dentro de un modelo específico que queremos plasmar al interior de una institución o al interior de una organización. Hoy día vamos a dedicar toda la clase a un modelo específico, que es el modelo por gestión de competencias. ¿Y por qué vamos a dedicar toda la clase a este modelo en específico? Porque, bueno, hoy en día es uno de los modelos más aplicados en las organizaciones. Prácticamente casi todas las organizaciones modernas utilizan el modelo por gestión de competencia y desempeño, producto que es un modelo bastante rígido en términos que conlleva mucho trabajo para la persona que desarrolla el área de recursos humanos, pero por otra parte ya minimiza al máximo la subjetividad de las evaluaciones, minimiza al máximo las malas prácticas, como lo que hablábamos en la clase anterior de la muñeca, o de conseguir, digamos, llegar a una empresa o a un trabajo con algún currículo falso o con, digamos, una serie de elementos, digamos, que en el fondo tienen que ver con más que con la rectitud, con el engaño. Entonces, el modelo de gestión por competencia nos permite objetivizar las prácticas, ¿ya? Objetivizar lo que queremos, los resultados que queremos llegar, evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz, ¿ya? A los colaboradores o a los trabajadores de una institución. Y yo creo que esas son una de las principales características que tiene este modelo, y por eso es hoy en día uno de los modelos más utilizados, ¿ya? Y es por eso que vamos a dedicar una clase completa a verlo, porque probablemente en, digamos, los próximos módulos van a tener, digamos, módulos que se metan fuertemente con este modelo, ¿ya? Entonces, partamos. Ay, perdón. La fábula que vamos a partir hoy día es la fábula de la liebre y la tortuga, ¿ya?
Dice la fábula que una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era la más rápida. Para dirimir el conflicto de opiniones, decidieron correr una carrera, eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre, sabiendo de su velocidad y la ventaja que tenía sobre la tortuga, decidió descansar. La tortuga, por su parte, nunca se dio por vencida, continuaba con su paso lento pero constante hacia la meta. La tortuga, que andaba con paso lento pero constante, la alcanzó, la superó y terminó en la punta, declarándose ganadora indiscutible de la carrera. Moraleja: los lentos pero constantes y perseverantes ganan la carrera. Pero la historia no termina aquí, sino que prosigue. La liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció su grave error de subestimar a la tortuga. Retó a la tortuga para que realizara una nueva carrera. Esta vez la liebre corrió sin descanso, desde el principio hasta el fin, y su triunfo fue contundente. Moraleja: los rápidos y tenaces vencen a los constantes y perseverantes. Pero la historia tampoco termina aquí. Después de ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. Así que decidió retar a la liebre a una carrera, pero esta vez trazó una ruta diferente, en la cual había un río que la liebre no podría pasar. Cuando llegó al río, la tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó a su paso lento pero constante y terminó la carrera en primer lugar. Moraleja: quienes identifican, perdón, hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, que lo cierre, ¿ya? Quienes identifican su ventaja competitiva, en este caso, saben nadar, y cambian el entorno para aprovecharla, llegan primero. Pero la historia no termina aquí. Pasó el tiempo y tanto compitieron la liebre y la tortuga que terminaron haciéndose amigas, combinaron sus talentos. Como alcanzaron la línea de llegada en tiempo récord, sintieron una mayor satisfacción que la que habían experimentado en sus logros individuales. Moraleja: es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades personales, pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar recíprocamente las capacidades de cada uno, no seremos completamente competentes. ¿Ya? Entonces, veamos aquí algunos elementos. Por favor, prendan sus cámaras. ¿Ya? Por favor, les pido a todos que prendan sus cámaras. Hay varias personas que todavía no encienden sus cámaras. ¿Ya? Ok. Vuelvo a insistir en que hay algunos elementos del modelo por competencia que nos permite o nos exige, en alguna medida, digamos, ser mucho más riguroso en lo que hacemos, ¿ya? Un poco, analicemos un poco la fábula de esto de la liebre y la tortuga, ¿ya? ¿Cuáles son, digamos, a qué nos lleva a reflexionar? Porque toda fábula, ¿ya?, es una mirada, por así decirlo, que siempre nos deja una moraleja, ¿no es cierto?, un aprendizaje. Esa es la gracia de una fábula, que siempre nos permite un aprendizaje. ¿Cuál podría ser los aprendizajes que nos deja esta fábula? ¿Creen ustedes? Y que nos permite introducir el Licenciada, tema. buenas noches. Sí, buenas Bueno, noches. tal vez con la fábula podemos nos da a entender en realidad que debemos aprovechar todas nuestras fortalezas para guiar cualquier situación que se presente hacia algo que podemos nosotros sacar provecho. Ajá, muy bien, Jimena, muy bien.
¿Qué más? Dice, buenas noches. Hola, María Alejandra. Y dicen, yo creo que también nos enseña, ¿no? A lo que es el trabajo en equipo, que cuando trabajamos en equipo siempre vamos a tener mejores resultados que hacerlo individualmente. Exacto, exacto. Nos potenciamos muchísimo. ¿Qué otra cosa podemos reflexionar Sí. frente a la fábula? Mariana. Bueno, otro punto de vista que yo he notado es que no todos vamos a ser buenos en un área en específico. Es decir, cada quien tiene habilidades distintas y se desenvuelven en otros lugares de mejor manera. Perfecto, Mariana, esa es una gran reflexión porque además con ello introducimos un primer concepto dentro de la idea de competencia que tiene que ver con las habilidades. O sea, cuando nosotros hablamos de competencia es fundamental que entendamos que competencia tiene que ver con conocimiento, con habilidades y con actitud. Y no todos tenemos las mismas habilidades. ¿Quién más? Por favor. Buenas noches, licenciada. Catherine. Y buenas noches a todos, Licia, buenas noches. Otro punto que me llamó mucho la atención es que también nos enseña la fábula que debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades que tenemos cada persona, porque sabemos si nosotros no confiamos en nosotros mismos, pues no vamos a poder hacer nada, ¿no? Perfecto, súper bien, Karen, porque efectivamente la tortuga sabía que jamás iba a poder correr con una liebre, pero él toma sus habilidades de conocimiento, analiza la situación, analiza el terreno y dice, bueno, si yo cruzo por un río, la liebre no va a poder cruzar, yo soy más rápida nadando, quizá caminando no, pero nadando sí, y por lo tanto, digamos, puedo generar, digamos, generar una ventaja competitiva frente al otro, ¿se entiende? Y eso es capital intelectual. ¿Qué más? Dicen buenas noches. Yo. Karina. Y de ahí Justamente, sí, justamente ayer estaba en un taller sobre cultura de paz y lo estaban enfocando a la competencia justamente como algo malo, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la cultura de paz. Pero lo que podemos ver aquí, por el contrario, es más bien un crecimiento tanto individual como también colectivo, porque a raíz de eso, bueno, ambos han podido crecer, analizar, y por otro lado también como grupo, ¿no? Como equipo, como un trabajo colaborativo, han podido hacer algo mejor. Eso, licenciada. Exacto. Buenas noches. Exacto. Buenas noches, dicen. Un segundo, estaba Karina y de ahí Mario, ¿ya? Karina. Gracias, Lice. Bueno, más que todo a lo que decía Catherine, le escuchaba, ¿no? Hay que confiar en lo que uno sabe y en lo que uno puede, ¿no ve? La tortuga ha confiado en ella misma y ha terminado ganando. Sin embargo, ahí también me voy al otro lado, que la liebre confiaba tanto en ella, que ha dicho, yo voy a ganar así, haga lo que yo quiera. O sea, es bueno siempre confiar en nosotros mismos, darnos el valor que merecemos, pero eso no significa que debamos sobrevalorarnos quizás y quitarles el valor a otras personas, porque nunca sabemos qué persona nos va a sorprender, ¿no? Con las habilidades que tiene. Eso, licenciada. Perfecto, Karina, no, muy bien. O sea, tener, digamos, esta posibilidad de entender que todos los seres humanos ya no somos iguales y que todos los seres humanos tenemos habilidades y potencialidades distintas a otros. Como gestor de recursos humanos, yo lo que tengo que hacer es sacar de las personas esas mejores habilidades, ¿se entiende, no? Para que este individuo se pueda desarrollar. Mario. Sí, precisamente, ¿no? Respecto a las habilidades, ¿no? A veces, en este caso, la liebre confió mucho en su habilidad de la competencia y eso la hizo llegar al fracaso, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el caso, al verse derrotada después la tortuga en el siguiente fase, ella también buscó sus habilidades que podía ganarle. Y una de las habilidades era poder cruzar el río, ¿no? O sea, todos tienen habilidades así como la tortuga,
tuvo su habilidad para poder nadar, en este caso la liebre tuvo su habilidad para poder llegar rápido. Las habilidades, hay veces uno piensa de que uno no las tiene, no, uno las tiene, no, ahí está la tortuga, tuvo esa habilidad. Entonces nomás es descubrirla, esas habilidades para poder ganar la competencia. Eso de mi parte. Muy bien, Mario, muy bien. Marianela. Sí, licenciada. Buenas noches. Mire, también viendo el tema de la potenciación, de ver este tema de las habilidades, también tenemos que ver nuestras debilidades, ¿no? Porque al saber nuestras debilidades nos podemos fortalecer en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo laboral y también el de nuestros trabajadores, ¿no? De acuerdo a eso, para poder ser más, para progresar más, ¿no? Más que todo va a ser para poder salir adelante. Claro, claro. Eso es que nosotros tenemos que hacer también esas autoevaluaciones que nos permiten, muy bien como dice Marianela, poder ver qué habilidades tengo y qué otras habilidades no son parte de mi práctica diaria, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, es interesante empezar el tema de la teoría de competencia, ya como dice Julieta, quizás si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la competencia, en el sentido que yo solo quiero ganar, obviamente que estamos viendo un análisis negativo del concepto, ¿ya? Pero en el caso del modelo por gestión de competencia, tiene las características de querer hacer evaluaciones, ¿ya?, de la gestión que nosotros estamos haciendo, que sean realmente objetivas y que a la hora que nosotros le pidamos al otro poder hacer algo es porque hemos evaluado que efectivamente ese otro es capaz de hacerlo. ¿Se entiende? Tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para poder hacerlo. Si no las tiene, entonces mi labor y mi función como gestor de recursos humanos es ayudar a que ese otro desarrolle esas habilidades. ¿Se entiende, no? Pero no decirle, no, sabe que este individuo no sirve, que se vaya, porque en realidad yo le he pedido 2 veces que no sé, que haga un informe y es incapaz de hacer el informe. Ahora, nadie da lo que no tiene. ¿Ya? Yo tengo que ser capaz de enseñarle al otro a hacer las cosas, ¿ya?, de la manera que la empresa quiere que se haga. Y todos los seres humanos somos riquísimos, recordemos que somos multidimensionales, por lo tanto, y que además poseemos distintos tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, ya, la inteligencia artística, o sea, somos seres que desarrollamos distintos tipos de inteligencia. ¿Cómo entendemos la inteligencia? Es la capacidad, como la define la psicología, es la capacidad que tienen todos los seres humanos para resolver un problema. Por lo tanto, yo puedo resolver el problema por la vía A, por la vía B, por la vía C, pero siempre voy a tener la capacidad para resolverlo. ¿Ya? Uno de los aprendizajes más complejos del ser humano es aprender a leer y escribir. Cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, pasamos de un mundo concreto a un mundo abstracto. Yo no sé si ustedes tienen sobrino, hijo, qué sé yo, o niños a su alrededor, pero cada vez que un niño aprende a leer, no sé si se dan cuenta que anda leyendo por la calle todo, y lee los carteles, y lee lo que dice lee todo, porque se le abre un mundo que antes no tenía, que es el mundo de la abstracción, ¿ya? Yo cuando soy niño, el niño necesita jugar con la pelota, tocar, y por eso se habla de la inteligencia perceptiva y sensible que dura los 2 o los 3 primeros años. Pero cuando el niño ya empieza a aprender a leer y escribir, hay un salto entre lo concreto y a lo abstracto. Las palabras son pura abstracción. Bueno, eso es lo más difícil que puede hacer un ser humano, lo más complejo. Si yo aprendí a leer y escribir, entonces puedo aprender física cuántica, puedo aprender, no sé, mecánica industrial, puedo aprender a tejer, puedo aprender a pintar, puedo aprender a hacer cualquier cosa. Porque eso, no hay ningún aprendizaje que sea más complejo que eso. Y los seres humanos, la gran mayoría, ya, hoy en día que se ha desarrollado, digamos, mucho más el tema de la escritura,
aprendemos a leer y escribir a los 6 años. ¿Se entiende? Por eso es que todos los seres humanos podemos aprender todas las cosas posibles. ¿Ya? No hay nada que no podamos aprender. Obviamente que el desarrollo de la inteligencia también tiene un pic. Se supone que el pic de la inteligencia se empieza a desarrollar desde los primeros años de vida y ya después de los, no sé, 50, 60, empieza a haber un decaimiento de la inteligencia. Pero también hay una serie de teorías que dicen que eso no es tan cierto, porque si la persona ha generado una serie de conocimientos a lo largo de su existencia, no es tan real que sea así. Hay cosas que son más fáciles de aprender, más pequeño que otras. Aprender a leer y escribir es mucho más simple aprenderlo a los 6, 7 años que aprenderlo a los 30 o 40. Eso sí, es una realidad. ¿Bien? Entonces, entendido esto, ya es que nos vamos a meter a este modelo por competencia que, como ustedes muy bien lo han dicho, contempla conocimiento, contempla habilidades, contempla actitudes, contempla inclusive valores y por lo tanto contempla desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Ya? Y por eso que es uno de los modelos más interesantes, porque no la pida al individuo, ni le dice, ¿sabe qué? Usted está incapacitado para trabajar dentro de esta empresa, sino que es un modelo que se mueve en el ámbito de desarrollar a los individuos, ¿ya? Y de alcanzar con ello, obviamente, el core de la institución, de la organización, la misión y la visión de la organización, pero con individuos que también se les ha dado la oportunidad de formarlos al interior de una organización. ¿Bien? Entonces, un poco eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Vamos con la pantalla. Ahí. Entonces sabemos que estamos en un mundo que está lleno de... perdón, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, gracias. Sabemos que estamos en un mundo donde hay cambios y transfiguraciones de las organizaciones modernas. O sea, todas las organizaciones están cambiando aceleradamente, ya lo hemos dicho varias veces, y los cambios que tenemos en las organizaciones actuales son cada vez más rápidos, ya cada vez más veloces. ¿Ya? Antiguamente, un cambio en una institución podía requerir de 10, 15, 20 años. Hoy en día, el ritmo actual de la sociedad hace que los cambios organizacionales sean cada vez más acelerados y más rápidos. Esto es producto de la cantidad de información con la cual cuentan o contamos los seres humanos, ¿ya? No sé si les dije la otra vez, pero el descubrimiento de Internet para el ser humano se asemeja o se suele hacer el símil como con el descubrimiento de la imprenta en la Edad Media. La imprenta en el año 1400 o 1500 ya generó en los seres humanos ya una explosión en el conocimiento, porque antes los libros eran solo guardados en las iglesias y unos pocos sabían leer y escribir, ¿ya? Con el invento de la imprenta, mucha gente, o sea, se masifica, por así decirlo, los libros y por lo tanto mucha más gente aprende a leer y escribir. Habría sido muy interesante poder ver el cerebro de una persona de esos siglos y ver cómo neurológicamente ya las personas de esos años empiezan a desarrollar mayores, digamos, conexiones neurológicas al aprender a leer y escribir una mayor cantidad de gente. Bueno, eso mismo, esa información que durante la Edad Media va a generar la invención de la imprenta, es lo que hoy en día en la actualidad ha generado el Internet. Si nosotros, no sé, abrimos el cerebro de un niño, obviamente, digamos que son niños digitales que se han criado con la tecnología, ya probablemente hay una mayor cantidad de conexiones neurológicas porque hay una mayor cantidad de información que ellos manejan. ¿Ya? Hoy en día los niños cada vez que no saben algo, googlean y rápidamente uno aprende. Hay mucha información dando vuelta. Entonces, la forma de gestionar las personas en las organizaciones, la situación laboral, las relaciones con los empleados
y las exigencias del entorno han variado inevitablemente estos últimos años, y la aceleración de los cambios y la falta de respuesta de muchas organizaciones para adaptarse a estas transformaciones ha dado lugar a que cada vez más personas reclamen nuevas herramientas de gestión de recursos humanos. ¿Ya? O sea, hay una sociedad mucho más acelerada y se requiere una mayor información en el ámbito de la gestión de recursos humanos. ¿Ya? Cuando un objeto trastoca enteramente su función por su forma, ya se ha convertido en otra cosa, y la civilización que lo ha visto nacer también. ¿Ya? No sé, antes, hará 15 años atrás, nosotros con un celular solo buscábamos un aparato para conectarnos. Hoy en día, ¿qué buscamos en un celular? Buscamos que tenga buena cámara, que tenga buena memoria, que sea rápido, que me conecte, que inclusive ocupo el celular hasta para pasar clases, etcétera. O sea, yo busco otros elementos. Entonces, el celular que conocimos hace 15 años atrás o 20 años atrás ya no es el mismo, ¿ya? Entonces, las organizaciones en general ya se han modificado y buscan cambios más acelerados. Factores que han favorecido la evolución de estas teorías de gestión de recursos humanos, porque hoy en día cada vez estas digamos, teorías han ido cambiando. Uno es el factor cambio, ¿no es cierto? La globalización, el desarrollo tecnológico, etc. Dos, el aumento de la exigencia de la calidad de servicio por parte tanto de los clientes como de los usuarios. El aumento de la competencia que ha obligado a las organizaciones a adoptar innovaciones tecnológicas. Mañana vamos a ver las distintas fuerzas y dentro de eso las fuerzas de Porter, que habla sobre precisamente la competencia dentro de la organización, que es una fuerza que ejerce, digamos, mucha presión. La necesidad de innovación. Hoy en día hablábamos del capital humano, ¿no es cierto? Y hablábamos del capital inmaterial, que correspondía a una fuerte parte, digamos, un porcentaje del capital en general. Y ese capital, generalmente, lo más importante es que genere innovación, que genere, digamos, nuevos productos, etc. El mayor dinamismo de los tiempos actuales, la validez de los objetivos económicos, pero considerando los objetivos también sociales. O sea, todos estos factores ya han ido haciendo que las empresas deban evolucionar y cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro del objetivo que todos estos cambios conllevan, ¿ya? Y por lo tanto, la administración de recursos humanos se tiene que adaptar efectivamente a todos estos cambios. Entonces, la clave para adaptarse hoy en día a todos estos cambios es la gestión por competencia, ¿ya? Que involucra una gestión acertada en cómo nosotros vamos a poder trabajar con las personas que participan dentro de la institución, ¿ya? Es indispensable afrontar el desafío de esta gestión por competencia, desarrollando todas las herramientas que están implicadas, como por ejemplo, desarrollando el capital humano, ayudando a elevar el grado de excelencia de las competencias de cada uno de estos individuos envueltos en el quehacer de la organización. O sea, recordemos que los individuos que están dentro de la organización también tienen sus propias idearios, también tienen sus propias formas de autosatisfacción, o sea, en el fondo, digamos, y yo tengo que alinear, o en alguna medida, los requerimientos de las personas con los requerimientos y los objetivos de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por competencia? Existe una variada gama de definición por competencia, ¿ya? Se dice que es un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones, que son un conjunto de conocimientos y de cualidades profesionales necesarias para un empleado, que son la forma de comportamiento de pensar. Aquí yo les puse distintos autores que hablan sobre el concepto de competencia. Pero hay uno que es el que yo siento que en alguna medida sintetiza mejor un poco lo que tiene que ver con el modelo. Dice que una competencia es la capacidad de realizar una acción concreta al disponer simultáneamente del conjunto de conocimientos necesarios para su desarrollo, o sea, saber, las habilidades o destrezas requeridas para realizar, saber hacer,
y la actitud orientada a su realización y a la obtención de un resultado eficiente. O sea, querer hacer y hacer eficientemente. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de competencia, tenemos que entender que es una combinación donde hay una dosis de conocimiento, hay una dosis de habilidades, ya saber hacer, y hay una dosis de actitudes, querer hacer, ya, que se manifiestan en conductas que conllevan el éxito al trabajo. Ejemplo, yo quiero hacer un pastel, nunca he hecho un pastel, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para poder hacer el pastel, ya, yo voy a requerir primero de una receta, ¿no es cierto? Vale decir, tantas tazas de azúcar, tantas tazas de leche, tantas tazas de mantequilla, tanto tiempo en el horno, conocimiento de cómo se hace un pastel. Además de eso, de el conocimiento, voy a tener que tener la actitud de querer hacerlo. O sea, efectivamente yo voy a ir y voy a ponerme a hacer el pastel, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo yo puedo decir que soy competente para hacer un pastel? ¿En qué momento yo puedo decir que soy competente para algo? Los escucho. Prendan sus cámaras, por favor, ya, porque esto es fundamental para que entendamos la teoría. Puede sonar un poco como ridículo el ejemplo del pastel, ¿me entienden, no? Pero es lo más práctico para yo entender después la teoría, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo seré, yo, tengo ahí el nombre de mi hijo, no cambia el nombre, perdón, cuando yo me siento competente para hacer un pastel? ¿Después de cuántos pasteles yo podría decir que soy competente? Los escucho. Dice, María Alejandra, ¿sí? sí, dice, yo creo que depende de cada persona y después de cada uno es lo que ven, lo que aprende, analiza en qué se ha equivocado y puede que para el segundo ya le salga bien, ¿no? Puede Ya. que a otro le siga, digamos, aprendiendo, costando un poquito de más. Entonces es de acuerdo también a la experiencia que va adquiriendo. Muy bien, María Alejandra. Por lo tanto, aquí hay otro elemento fundamental dentro de las competencias que tiene que ver con la experiencia y la práctica. Cuando yo digo que soy competente, yo puedo tener conocimientos de algo, puedo saber mucho de eso, ¿me entiendes? Pero si nunca lo he practicado, ¿puedo decir que soy competente? No, ¿no es cierto? No, no puedo decir que soy competente. ¿Cuántos pasteles tendré? ¿Cuánto yo podré considerarme a mí misma una persona competente haciendo pasteles? Licenciada, creo que también tiene que ver ahí la habilidad, porque hay de pronto alguno que va a ser, qué sé yo, en unas 5 veces experto y a otro le costará toda la vida y todavía tendrá deficiencias. Exacto. Entonces, ahí tenemos otro factor. Un factor es la práctica, vale decir la experiencia. Yo puedo ser, que en otras palabras podríamos ponerle un concepto más valórico, la perseverancia. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, ¿no es cierto? Pero hay otro factor fundamental, que es, como muy bien dice Julieta, la habilidad para hacerlo. Y eso ya es un tema hereditario, eso ya es algo que yo puedo desarrollar con el tiempo, pero hay personas que lo desarrollan de manera más rápida y hay otras que lo desarrollan de manera más lenta. ¿Se entiende? Puede ser que yo haga 40 pasteles y todos, uno no suba, otro quede plano, otro, qué sé yo, que me quede crudo por dentro. O sea, puedo hacer 40 pasteles, ¿ya? Y por mucha perseverancia que tenga, si no tengo la habilidad, como dice Julieta, probablemente tampoco me va a funcionar mucho. ¿Qué más? Eso, la habilidad, ¿cómo se adquiere, dice? La habilidad. Las habilidades por lo general son, como, por así decirlo, como hereditarias, ¿ya? Hay habilidades, o sea,
o sea, me encantaría ser, digamos, como Usain Bolt, ¿no es cierto? Y correr 200 metros cuadrados, o sea, 200 metros en menos de 9 segundos. Pero mi estructura física me lo impide. Es imposible que yo llegue a correr 200 metros en 9 segundos. Por más que quiera, por más que lo intente, ¿se entiende? ¿No? Por más que me esfuerce, probablemente van a ver, es imposible que lo haga, ¿se entiende? Sin embargo, ya yo puedo desarrollar ciertas habilidades dentro de una institución, ¿ya? Si mi estructura física así me lo permite, si el desarrollo de mi inteligencia también así me lo permite, si el desarrollo de mi pensamiento o de mi entendimiento también me lo permite. O sea, las habilidades también se pueden desarrollar, pero no siempre voy a llegar al máximo de la habilidad. Eso quiero decir con el ejemplo de Usain Bolt, ¿entiendes? O sea, quizás yo sí voy a poder correr 200 metros cuadrados si entreno, pero probablemente jamás voy a poder correr 200 metros cuadrados en 9 segundos. ¿Se comprende? Pero sí quiero que entendamos que un elemento fundamental entonces es la habilidad, ¿ya? Que se puede desarrollar, pero que tengo que tenerla. Dos, la práctica, porque si yo quiero desarrollar esa habilidad, obviamente tengo que practicar, hasta que pueda desarrollar la habilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué otro elemento fundamental en el concepto de competencia? El conocimiento. Muy bien, el conocimiento, ¿ya? El conocimiento, el estudio, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Yo soy como bien majadera en el tema del estudio, porque si yo no estudio, es muy difícil, o sea, a ver, nadie va a llegar a ser un buen gestor de administración de recursos humanos si no estudia. Ya, con el solo hecho de matricularse en el diplomado, prender la cámara, ya, y decir, sí, yo estoy presente aquí, pero si no estudio, si no repaso, si no vuelvo a leer los conocimientos, es muy difícil que logre hacer. Puede ser que tenga un cartón, ya, y es válido, y ya, si usted quiere un cartón que diga que usted, digamos, estudió recursos humanos, está bien, es legítimo. Pero si yo quiero ser un buen gestor de recursos humanos, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Estudiar. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar las teorías, tengo que estudiar los modelos, tengo que estudiar algo de psicología, tengo que estudiar las prácticas contemporáneas en el ámbito de gestión de recursos humanos, ¿ya? Tengo que prepararme al respecto, académicamente, ¿ya? Tengo que prepararme académicamente, porque si yo pretendo con solo, digamos, no sé, matricularme en un diplomado y que al final del diplomado me entreguen el diploma, obviamente que claro, usted va a tener el título, pero en realidad no podemos decir que va a ser un administrador de recursos humanos competente. ¿Se entiende? Para yo ser competente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar la habilidad, tengo que desarrollar esta inteligencia de lo que estamos hablando, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia emocional. Imagínense que a mí un trabajador me grita y yo me pongo a gritar junto con él. ¿Se entiende? O, no sé, me insulta y yo de molesto voy y le doy un puñete, digamos. O sea, cero inteligencia emocional. Cero inteligencia emocional. Entonces, tendré que desarrollar esas habilidades de la inteligencia emocional, de la inteligencia intrapersonal, o si yo llego a la empresa y no saludo a nadie, porque me da flojera, porque en realidad voy apurado, porque no me interesa saludar a nadie. Cero inteligencia interpersonal. O bien, alguien me grita y yo me pongo a llorar, digamos, y voy al baño y me encierro. Cero inteligencia intrapersonal, no soy capaz de manejar mis emociones, ¿se entiende, no? Entonces,
todas esas habilidades, la persona en gestión de recursos humanos tiene que desarrollarlas. Ya tiene que desarrollarlas, porque recordemos que usted va a trabajar con 5, con 10, o puede trabajar con 40, 50, o inclusive hasta con 100 y 150 personas o más. Entonces, se espera de usted que sea una persona que tenga habilidades, que tenga destreza, que tenga conocimiento y que además, digamos, haya desarrollado todos esos elementos, digamos, a la par. Por lo tanto, usted es competente en el ámbito de gestión de recursos humanos. Así como yo, después de haber hecho, no sé, 40 pasteles, soy competente en el ámbito de hacer pasteles. ¿Se entiende? Pero leí la receta. O sea, yo leí la receta, tomé el conocimiento para saber cómo se hacía un buen pastel. ¿Ya? Puse el horno a 150 grados, hice todo lo que la teoría me dice que tiene que hacer. Pero si ustedes se fijan, con la pura teoría no basta. Así como con el puro encanto personal tampoco basta. Tengo que tener la teoría, tengo que tener la práctica y tengo que tener la actitud. ¿Ya? Y hoy en día, en un mundo cambiante como el que tenemos, eso es cada vez más necesario. Ya es cada vez más requerido, por así decirlo. ¿Ya? ¿Queda claro esto o hay todavía dudas? Porque, Michael, para de acuerdo a la experiencia, yo no trabajo en recursos humanos, pero tengo el interés de poder, tengo bajo mi administración, algunos funcionarios, algunos, pero quiero comentarles, no, normalmente en mi institución, o sea, los abogados, a ellos lo contratan para ser encargados de recursos humanos, ¿no? Y ellos dicen, lo que pasa es que los abogados tienen la habilidad de resolver conflictos, dice, tienen la habilidad, ahorita que estamos hablando del tema de las habilidades, y siempre lo están escogiendo a los abogados por esa situación de los conflictos y esa situación de los problemas cuando hay discusiones, cuando hay que dar memorando, ¿no? Entonces lo tienen así el área de recursos humanos como un lugar para contratar personal jurídico. Claro. Bueno, yo creo, Mario, que en realidad lo tienen ahí a los abogados para un poco ahorrarse un cargo, más que, porque en el fondo el abogado, a no ser que haya tomado diplomados en términos de negociación y que haya tomado cursos de psicología, no veo dónde está la expertise. Claro, puede ser que la persona tenga más conocimiento en el área de contrataciones y en el área jurídica para poder contratar a X o para después poder desvincularlo. Pero eso no significa que tenga las capacidades, ni que haya desarrollado las habilidades, ni tampoco que haya, digamos, ni siquiera que tenga los conocimientos, porque ya vimos que el área de contratación dentro del ámbito de gestión de recursos humanos es una pequeñita parte de todo lo que hay que ver en el ámbito de gestión de recursos humanos. Ya recordemos, ahora lo vamos a ver también con el modelo de competencia. Si yo quiero hacer una selección en el ámbito de recursos humanos por competencia, bueno, ¿cómo voy a desarrollar ese perfil? ¿Cómo voy a desarrollar un perfil de cargo en ese aspecto? Entonces, Mario, efectivamente, digamos, puede que tú nunca hayas trabajado como en el área de recursos humanos, como, no sé, gestor de recursos humanos, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer por primera vez. Lo importante es que tú no sientas que por trabajar una vez ya eres competente en el área, ¿entiendes o no? Esta es un área que requiere estarse constantemente perfeccionando y que requiere constantemente, digamos, tomar nuevos desafíos, tener nuevos conocimientos, etc. ¿Ya? Yo he visto que en otras partes, en Chile, por ejemplo, generalmente más que abogados se utilizan psicólogos. ¿Ya? El área de recursos humanos generalmente está a cargo más que de administrativo o de gente, no, y se utilizan psicólogos que se hayan perfeccionado específicamente en esta área.
¿ya? O sea, no es que esté así como que esta área esté, digamos, privilegiada para un sector. Yo creo que la gracia que tiene esta área es que es un área que permite que el individuo se pueda, digamos, perfeccionar a partir de distintos tipos de conocimiento. Eso. Vamos entonces ahora a lo que plantea ya lo que estábamos viendo de la definición, ¿no es cierto? Entonces decíamos que se requiere conocimiento, habilidades y actitudes, digamos, para poder desarrollar esta área, ¿ya? Entonces, componentes de las competencias, ¿ya? Generalmente se habla que un componente es esta habilidad, ¿no es cierto? Esta capacidad adquirida, ya que yo voy desarrollando también en el tiempo, ¿ya? El conocimiento, que es la información que se adquiere, ¿ya? O la teoría que nosotros hayamos obtenido. Esta teoría no necesariamente tiene que ser una teoría abstracta, también puede ser una teoría empírica, ¿ya? Algo que yo aprendí de la práctica, por ejemplo, ¿ya? Actitud, que es una inclinación de las personas a realizar determinado tipo de tareas o acciones que se generan por la motivación. Recordemos que este concepto de motivación es sumamente importante. Entonces se genera por la motivación, conocimiento y experiencia previa a la persona. Entonces todos estos elementos, inclusive hoy en día también se habla que otro elemento importante dentro de las competencias son los valores que las personas tienen, ¿ya? Y aquí otro elemento importante, ¿qué entendemos por valor? ¿Ya? El valor, ¿ya? Es un concepto sumamente abstracto, ¿ya? Nosotros hablamos del valor, por ejemplo, el valor en realidad es un ideal de sentido colectivo. Cuando nosotros hablamos de la justicia, por ejemplo, hablamos de un ideal de sentido colectivo. ¿Qué significa eso? Al que todos los seres humanos lo legitimamos, porque para todos los seres humanos es importante que en un país, por ejemplo, exista justicia, ¿ya? O en las relaciones humanas es importante que exista la verdad, ¿ya? La honestidad. Entonces son ideales de sentido colectivo, que son muy abstractos, pero que también se pueden medir. Si yo como por ejemplo, como gestor de recursos humanos, quiero medir los valores ya que los trabajadores o los colaboradores tienen, yo puedo aplicar instrumentos que me permitan. Por ejemplo, cómo yo mido la justicia o la aplicación de la justicia en un país. Cuando, por ejemplo, veo que en un país se aplica, por ejemplo, la pena de muerte, eso me dice mucho de los valores de las personas, ¿ya? O el código jurídico de un país habla mucho de la cultura de esa gente, o las prácticas que los países emplean, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir algo que espero que no les moleste, pero a mí una de las cosas que me molestó mucho acá en Bolivia cuando llegué es el poco respeto o el nada respeto que tienen los automovilistas con los seres humanos. O sea, una persona en la calle vale menos que, no sé, que una llama, porque en realidad nadie respeta los pasos cebra, el auto tiene la preferencia y después el peatón. En Chile, el paso cebra es paso cebra, o sea, el auto se tiene que detener y cruzan las personas, ¿bien? Y después pasa el auto. Entonces, la falta podríamos decirlo, de educación vial, ya es un elemento no menor dentro de una sociedad. Entonces, los valores que esa comunidad tiene también son importantes en el ámbito de la competencia, ¿ya? Los valores que como empresa queremos desarrollar son fundamentales también, ¿ya? Entonces, ¿qué es el modelo de gestión por competencia? ¿Ya? Es un tipo de gestión organizacional que busca alinear los talentos y habilidades de los colaboradores con la visión y los objetivos de la empresa.
partiendo de la idea de identificar el perfil perfecto del colaborador para un cargo específico y en base a ello crear una dinámica de reclutamiento y de capacitación. Por lo tanto, es un modelo gerencial que contempla el desarrollo de las competencias adicionales y necesarias para el crecimiento personal y profesional. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. ¿Este modelo por competencia es nuevo o es igual que los anteriores, como el modelo de Weather y Davis, de Chavenato? No. El modelo por competencia no digamos que es nuevo, no es del año 2020, ¿ya? Pero es el modelo más utilizado a contar de la época yo diría que más o menos del 95 para adelante, ¿ya? Desde el 2000 en adelante, este es uno de los modelos más utilizados digamos, no solamente en el ámbito de la organización, en el área de, por ejemplo, de recursos humanos. Surge en recursos humanos y es fuertemente utilizado en recursos humanos y luego se empieza a llevar a otras áreas. Por ejemplo, hoy en día se habla de un modelo educativo por competencia también, de un currículum por competencia, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo diría que hoy en día es uno de los modelos más utilizados, ¿ya? Más utilizados. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Alicia. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, no tengan ningún problema en interrumpir porque es importante que cuando vayamos pasando la clase ustedes, digamos, vayan tomando los apuntes correspondientes y que eso les permita después, digamos, un poco enriquecer el conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de que es un modelo gerencial? Porque en el fondo la gracia del modelo de competencia es que se preocupa de desarrollar en el colaborador o en el trabajador, ¿ya? El perfil que se requiere para desarrollar una determinada actividad, ¿ya? Esa es la gracia de este modelo, ¿ya? Que no le entrega al trabajador como toda la carga de que si el tipo sabe o no sabe, y si no sabe, bueno, se tiene que ir despedido inmediatamente porque no sabe. No, si no sabe, se desarrolla en él, ¿ya? Y se le da el tiempo para que desarrolle ciertas capacidades, ¿ya? Y desarrolle ciertas habilidades. Si con el tiempo y después de una serie de inducciones la persona no lo logra, bueno, hay que pensar y decir, no, definitivamente no lo logró. Pero, ¿qué permite esto? Que nosotros no dejemos ir lo que se suele llamar la fuga de cerebro, ¿ya? Que no dejemos que se nos fugue este capital intelectual por una mala evaluación o porque la organización no se dio el tiempo de generar en este individuo las competencias necesarias para el crecimiento personal de este individuo y para el crecimiento profesional de este individuo. Ejemplo, Mario nunca ha trabajado en la gestión de recursos humanos. Va a empezar a trabajar, ¿no es cierto? Pero por lo tanto, al principio, obviamente que la empresa tendría que permitirle que él desarrolle sus habilidades necesarias para el crecimiento personal como gestor de recursos humanos, ¿se entiende? Y obviamente, digamos, que esto le permita a él irse desarrollando también. Entonces, es como esa la lógica que usa el modelo de gestión por competencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo vuelvo a repetir, es muy importante que no se nos fugue este capital intelectual, porque este capital intelectual es lo que le entrega un valor competitivo a la organización. Por lo tanto, si yo pierdo este capital intelectual porque hice una mala evaluación, ya obviamente que es un error garrafal porque no le permite a la institución crecer como organización, ¿ya? Y lograr obviamente su objetivo. Entonces, esa es como la lógica que se pretende. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones fundamentales de este modelo por gestión de competencias? Primero, que ya hay un alineamiento de las personas con la cultura, valores y estrategias de la organización, ¿ya? Este modelo es multifuncional y polivalente de las personas, o sea, genera la polivalencia de las personas. Estas personas pueden trabajar en distintas áreas
¿ya? Y en distintos, digamos, puestos. Ofrece una alternativa para dar respuesta a las inquietudes históricas del personal en cuanto a planes de carrera, promoción, formación interna, evaluación de desempeño. Recordemos que estas cosas que son muchas veces subjetivas dentro de la institución, generan mucho, digamos, irritación mucha molestia dentro de las personas, dentro de la gente que trabaja. Cuando no hay claridad, por ejemplo, en los planes de carrera, en los planes de formación, en, digamos, inclusive el tema de sueldos, lo veíamos en la clase anterior también, el tema de entregar bonos que no están claros, etc. Entonces, este modelo disminuye o casi deja cero toda esa incertidumbre. Por otra parte, da respuesta al aprovechamiento de todo el potencial de los recursos humanos. Por ejemplo, posibilita asignar trabajo en función de las competencias que requiere para ese trabajo. Hace efectiva la movilidad de las personas en función de los trabajos a realizar y los recursos disponibles a nivel general de las organizaciones y no por departamento, áreas funcionales o puestos de trabajo. ¿Ya? Vuelvo a insistir en el ejemplo. Yo puedo empezar a correr y tratar de desarrollar mi habilidad para la velocidad en una pista, pero nunca voy a llegar a ser Usain Bolt. Por lo tanto, obviamente que si a mí me colocan en un lugar que yo no tengo la habilidad desarrollada, y que también me cuesta desarrollarla, o que a mí no me gusta, por ejemplo, no me motiva, obviamente que no voy a desarrollar todo mi potencial, que si me colocan en un lugar donde efectivamente yo sí tengo las habilidades y además, digamos, estoy motivado para hacerlo. ¿Ya? La motivación de las personas genera esto. Recordemos a Taylor, recordemos el Fordismo. Colocaban al individuo en un puro puesto durante 40 años a hacer efectivamente lo mismo y por lo tanto el trabajo se volvía absolutamente rutinario. ¿Ya? Este modelo digamos, trata de hacer un cambio en 360 grados en ese aspecto, evita que se den situaciones simultáneas de recursos humanos saturados y sobrecargados y también recursos humanos ociosos. Ya cuando vemos que a la persona no le gusta lo que hace, se da vuelta, se va a tomar café, conversa, no le gusta lo que hace. ¿Ya? Cada persona puede participar en la identificación de sus niveles de competencia y conocerá en todo momento su plan de desarrollo de competencia en función del trabajo a realizar a corto, mediano y largo plazo. Se evalúa a la persona, si para mí es fundamental que esta persona sea competente en el ámbito administrativo, bueno, le daré el tiempo a la persona para que desarrolle esa competencia. Se le evaluará y se le dirá, mire, ¿sabe qué? Usted logró desarrollar 1 y 2, pero le falta 3, 4 y 5. ¿En cuánto tiempo tiene usted para desarrollar 3, 4 y 5? ¿Entiende? Entonces, eso es muy importante porque a la persona le coloca metas para cumplir, ¿ya? Facilita la definición de perfiles profesionales para la selección de integración cultural y productiva de las nuevas incorporaciones. O sea, yo tengo claro cuál es el perfil que quiero buscar para cada cargo, pero además he definido ese perfil, ¿ya? Este modelo, al optimizar, digamos, fuertemente todo el potencial de recursos humanos, permite alcanzar conjuntamente altos niveles de competitividad y ofrece, obviamente, una solución innovadora para una rápida adaptación y respuesta a los retos planteados por los cambios del entorno que ya lo hemos visto. ¿Ya? Aquí un poquito lo mismo que hemos dicho, pero a partir de un cuadro hay una capacitación y desarrollo. Cuando hay un perfil de cambio, de cargo, perdón, yo identifico las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para ese perfil de cargo. ¿Ya? Se establece un desarrollo de la carrera. Yo al año tengo que haber logrado tales cosas, tales habilidades, tales conocimientos para poder acceder a un cargo más alto. Hay una evaluación por desempeño y esa evaluación por desempeño asegura un seguimiento y un mejoramiento en el desempeño. O sea, yo los primeros 6 meses no logré, digamos, cortar la tela, pues si trabajo en una fábrica, cortar la tela a la perfección, pero del mes número 6 al mes número 10
yo me superé fuertemente y ahora tengo un nivel de precisión, digamos, inmejorable, ¿ya? Hay un reclutamiento y selección y este reclutamiento tiene que ver seriamente con las expectativas que tiene la organización, ¿ya? Y capacitación y desarrollo, ¿ya? Más o menos aquí es lo mismo, destreza, actitudes, creatividad, habilidad, conocimiento, son todos elementos que se buscan dentro de el perfil por competencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque por competencia? Primero, hay un lenguaje común, o sea, nada queda a la subjetividad. Todos sabemos de qué estamos hablando. Hay una focalización de los esfuerzos hacia los resultados. Hay un comportamiento pasado como predictivo, ¿ya? Y hay una comparación de perfiles. Comportamiento pasado como predictivo. Yo, digamos, en mis primeros 6 meses en la institución hice A, B, C, pero me faltó hacer D, E y F. Entonces se supone que yo, a partir de este A, B, C, D que ya aprendí, voy a desarrollar lo siguiente. Ya por eso es tan interesante este, digamos, elemento de la competencia en términos de predicción. Y la teoría nos dice que hay principios básicos dentro del perfil por competencia que tiene que ver con la lingüística, la competencia comunicativa, el aporte de juego de lenguaje, el ámbito laboral, la psicología, la pedagogía laboral y organizacional, son todos principios básicos que están dentro de este modelo por competencia, ¿ya? O sea, se pretende desarrollar un individuo que tenga tales o cuales características. Ya un poco aquí una síntesis más o menos de lo que ya hemos visto, digamos, hay una identificación de la competencia que yo quiero lograr. Por ejemplo, si quiero contratar un doctor pediatra, ya un tema va a ser efectivamente, digamos, digamos, los conocimientos que él tenga en el ámbito de la medicina pediátrica. Pero otro tipo de competencia puede ser la empatía que este médico tenga, por ejemplo, si yo quiero un médico pediatra para una, digamos, sección de oncología de niños con cáncer, obviamente que voy a exigir en este pediatra no solamente el conocimiento, sino que además voy a exigir en este pediatra habilidades que se llaman las típicas habilidades blandas, que vale decir, digamos, la sensibilidad, la empatía que tengan no solo con el niño enfermo con cáncer, sino que con los padres y sus familiares, etcétera. O sea, yo voy a exigir otras cosas que no solamente tienen que ver con el conocimiento que este individuo tenga sobre los niños con cáncer, ¿se entiende? Entonces, la normalización de la... ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, hay alguien que tiene un micrófono encendido, por favor apáguelo. Entonces, todos estos elementos van a ir, digamos, sumándose dentro de esto, y por eso decimos que el diseño por competencia ya tiene ciertos elementos que son que cada competencia tiene un nombre y una definición verbal precisa, cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan conductas observables, y todas las competencias se pueden desarrollar, ¿ya? Se pasa de un nivel menor a un nivel mayor, por lo tanto las competencias siempre se miden prioritariamente con un instrumento que es una rúbrica, que me permite ir viendo cuál ha sido la evolución de esta competencia. ¿Ya? La idea es que siempre vayamos de menos a más, o sea, que siempre vayamos mejorando. Por ejemplo, yo entiendo por la competencia de liderazgo, por ejemplo, la capacidad para formar un trabajo de equipo, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo comprendo la capacidad para formar un trabajo de equipo? ¿Ya? Y aquí nos vamos a detener un poquito, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que yo debiese definir esa capacidad para desarrollar un trabajo en equipo? Si yo quiero que este individuo tenga, o sea, yo quiero medir la capacidad de liderazgo, ¿no es cierto?, que tiene Juan Pérez para trabajar en el área de recursos humanos. ¿Qué entiendo yo por capacidad de liderazgo?
dicen a lo que entiendo, un buen líder trabaja junto a sus trabajadores, no manda, digamos, no se hace como que el jefe, sino trabaja junto a ellos. Trata de ayudarlos si hay un problema, ¿no? Ser parte del equipo. Ya, entonces un buen líder es parte del equipo. Ya, entonces yo ahí, Catherine, para desagregar eso, porque ¿qué es lo que pasa? El lenguaje nunca es exacto. ¿Ya? El lenguaje depende mucho, inclusive, de lo que se llama la proxémica y la kinestesia, la kinesis. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de estas formas de poner el rostro, ¿no es cierto? Que yo, carita triste, carita feliz, yo puedo decir, Catherine, quiero que trabajes conmigo. Y tú puedes sentir así como, oh, me lo dijo seria, me lo dijo molesta. Te puedo decir, Catherine, ¿te gustaría trabajar conmigo? Entonces, hay una connotación distinta dentro del mismo lenguaje. Entonces, ¿cuál es la gracia del modelo por competencia? Uno, que disminuye esa interpretación subjetiva que yo le doy a los términos. ¿Se entiende? Ya. Tú me dices, yo entiendo por líder una persona que trabaja en equipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que trabaje en equipo? Tú misma me dijiste, Catherine, que, por ejemplo, que trabaja junto con los otros, o sea, que no se dedica solo a dar órdenes, sino que, digamos, está con su equipo, haciendo las cosas con su equipo, enseñándole a su equipo a hacer lo que no sabe hacer. Eso entiendo por liderazgo. Perfecto. Entonces yo, en mi rúbrica, que va a ser mi pauta de evaluación, yo digo, líder, competencia, liderazgo, ¿no es cierto? Entonces, uno, que es capaz de trabajar en equipo. Dos, ¿qué más entiendo por competencia de liderazgo? Licenciada. Motivación. ¿Motivación? Motivar al equipo. La motivación también. Ya, perfecto. Que es capaz de motivar a los otros. Entonces yo ahí, cuando digo que es capaz de motivar a los otros, puedo desagregar eso también y decir, motiva a los otros, ¿ya? Constantemente, motiva a los otros, solo en ocasiones, motiva a los otros, solo cuando se refiere a, digamos, elementos que lo implican a él, o sea, solo cuando a él es el interesado, ¿se entiende? Si yo voy desagregando cada uno de estos elementos, porque puede ser que tú seas, María Alejandra, una buena motivadora, pero solo cuando tú sientes que los intereses o sea, cuando están ahí tus intereses personales, ¿me entiendes, no? Pero que no eres capaz de motivar a los otros cuando a ti no te interesa. Entonces, yo tengo la capacidad de motivar, pero me falta el motivar en todo momento y no solo cuando a mí me interesa. Entonces, cuando yo te mido esa capacidad a ti, digo, perfecto, ella es buena motivando, pero le falta esto otro. Entonces, ahí tenemos que decir, bueno, ella motiva, tiene la capacidad, ha desarrollado la habilidad, pero requiere seguirla mejorando aún más. ¿Se entiende? Sí, entonces, por eso decimos que este modelo por competencia, uno, elimina esta subjetividad del lenguaje, de decir, mire, yo entiendo esto, Juan entiende, yo por liderazgo entiendo esto, Juan entiende por liderazgo esto otro, Anita entiende por liderazgo esto otro, y al final todos entendemos por liderazgo cosas distintas. ¿Ya? En el perfil por competencia, eso se define con anticipación. Por lo tanto, todos entendemos lo mismo por liderazgo. ¿Ya? No se deja la subjetividad, la comprensión de la competencia, sino que muy por el contrario, se va definiendo, inclusive en conjunto, la competencia. ¿Ya? ¿Qué otro elemento podría, por ejemplo, ser interesante en el ámbito de liderazgo? Licenciada, considero que otro aspecto importante en el ámbito del liderazgo es
saber delegar las funciones a los trabajadores de acuerdo a sus habilidades. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ser capaz de entender o sea, de poder analizar al otro y ver cuáles son sus capacidades y de situarlo en el lugar justo. O sea, generalmente cuando se habla del tema del liderazgo se pone esta imagen de los gansos o de las aves volando un ganso adelante y todos los otros gansos atrás o todas las aves atrás, entonces habla ahí, ese es el líder, ¿no es cierto? Pero el líder no solamente tiene que ver con dirección, se supone que el líder sabe hacia dónde va, por lo tanto es capaz ya de dirigir a los otros hacia un objetivo en común. Pero para yo dirigir, bueno, recordemos que nosotros no somos ni pollos, ni pájaros, ni aves, somos seres humanos pensantes, ¿no es cierto? Yo, para que alguien me dirija, el otro me tiene que convencer de que efectivamente esa es la dirección correcta, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo tengo que tener un líder que sepa, digamos, como tú decías, Ingrid, colocar a todos los individuos donde efectivamente, digamos, son capaces de generar este lugar común. Pero eso yo tengo que definirlo en un perfil por competencia. ¿Se comprende? Si yo digo un líder es un individuo que sabe dirigir a sus colaboradores, bueno, ¿qué entiendo por eso? ¿Entiendo que todos tienen que ir conmigo a donde yo les diga? ¿O entiendo que todos tienen que estar convencidos de que esa es la dirección correcta? No es lo mismo. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Porque es muy distinto decirle a la gente, todos vamos a ir hacia la derecha, que decirle, mire, nosotros en este momento tenemos que ir a la derecha porque es el mejor camino para alcanzar los objetivos que todos nos hemos trazado, la institución, etc. No es lo mismo. El perfil por competencia tiene esa gracia también, ya que define cada uno de los conceptos de tal manera que, que yo sé lo que se está pidiendo de mí, pero yo como persona también sé lo que estoy pidiendo a los otros. ¿Se entiende, no? Y no les digo, mire, yo quiero que todos ustedes sean, no sé, líderes. ¿Ya? ¿Y qué entiendo yo por líder? O no les digo, no, es que yo quiero que todos ustedes sean personas proactivas. ¿Ya? ¿Qué entiendo yo por proactivo? O bien les digo, no, es que yo quiero que sean autónomos. Bueno, para mí la autonomía tiene que ver con la libertad para tomar mis propias decisiones. Después tomo las decisiones y van y me retan por tomar decisiones. ¿Se entiende, no? Todos entendemos lo mismo y todos tenemos el mismo lenguaje, y pero lo que quiero que entendamos es que desarrollar este modelo es complejo. ¿Se entiende, no? Es súper complejo. Pero ¿cuál es la gracia de la complejidad? Que el trabajo me lo doy antes, no después. Yo desarrollo este modelo por competencia, pero después cuando yo voy a evaluar, tengo claro qué voy a evaluar y por qué lo voy a evaluar, ¿ya? Y la gente tiene claro qué se le va a evaluar y por qué se le va a evaluar. Y las personas saben que si en algún momento son rescindidas dentro de su institución o son despedidas de su institución, tienen perfecta claridad de que a mí me despidieron porque yo no logré alcanzar, digamos, o no pude desarrollar tal cosa, o no logré hacer tal cosa, ¿me entienden? Pero no esa sensación de que me despidieron y yo no tengo idea por qué me despidieron si yo lo estaba haciendo súper bien, digamos. ¿Me entienden? O me despidieron porque en realidad, digamos, como decíamos, la gente no se va porque sean malos trabajos, sino que porque tiene malos jefes, ¿ya? Se evita y se disminuye al máximo la subjetividad. ¿Se comprende eso, verdad? ¿Sí? Ok. Vamos entonces con algunos otros elementos que son importantes dentro de este modelo. Ya tenemos claro entonces que yo digo, ya, competencia de liderazgo, capacidad para formar trabajadores en equipo, y después defino qué entiendo por esta capacidad para formar trabajadores en equipo. Digo, competencia de
relaciones públicas y planteo que es la capacidad que tiene este individuo para facilitar las relaciones humanas dentro de la institución y la influencia que se genera, pero defino esos conceptos, ¿ya? Y así, digamos, todos tenemos claro de qué estamos hablando, ¿ya? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Estados y las Naciones, que es parte de digamos, que un elemento importante, ¿ya? Que hoy en día se habla mucho de los países que están dentro de la OCDE, ya que se supone que son los países, digamos, más avanzados en el ámbito de desarrollo, innovación, de crecimiento per cápita, etcétera. Plantea que, por ejemplo, las competencias básicas que tienen que tener las organizaciones tienen que ver con interactuar en grupos heterogéneos, ¿ya? O sea, en el ámbito de recursos humanos es muy importante ya esta competencia, poder, digamos, recordemos los famosos stakeholders, recordemos los grupos formales e informales, o sea, un buen administrador de recursos humanos debe tener esta capacidad de poder interactuar con grupos que son totalmente heterogéneos, ¿ya? Relacionarse con los demás, cooperar, resolver conflictos, etc. Otra competencia fundamental es funcionar con autonomía, ¿ya? La palabra autonomía viene de nomoi, en griego significa norma, ¿ya? Ley. ¿Ya? Autonomoi es aquel que no necesita una ley o una norma para poder actuar, ¿ya? O sea, lo hace de manera independiente, autónoma. Actuar según el contexto general, desarrollar planes de vida y proyectos personales, defender y afirmar derechos, intereses, límites y necesidades, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no siempre la norma es la más adecuada. Y un buen líder, o un buen gestor de recursos humanos, tiene que saber dimensionar eso. Voy a poner un ejemplo súper gráfico. En la época de la Alemania nazi, por ejemplo, ¿ya? La ley, ¿ya? Obligaba a que la gente denunciara a los judíos, ¿ya? Para después ser arrestados, para después llevar a los campos de concentración, etcétera, etcétera. Sin embargo, no todos, pero hubo algunos alemanes que contradijeron esas leyes, inclusive más, hubo algunos alemanes que escondieron judíos porque entendían que la ley que existía en ese momento era una ley, digamos, totalmente irracional, ¿se entiende? O sea, no siempre lo que está establecido por ley necesariamente va a ser lo correcto, ¿ya? Y una persona autónoma es capaz de visualizar eso, de entender eso. Entonces, usar herramientas de manera interactiva, lenguaje, símbolos, texto, información, conocimiento de tecnología, todo eso forma parte de las competencias básicas que tiene que tener un encargado de recursos humanos. Y por lo tanto es importante el ser, ¿ya? O sea, el tener autoestima, autoconocimiento, control emotivo, etcétera, el saber, ser crítico, crear conocimiento, autoaprendizaje, etcétera, el convivir, o sea, el comunicarme con los demás, respetar, y el hacer, resolver problemas, iniciativa, motivación, persistencia, todo eso forman parte de las características propias ya de una persona que quiere liderar en el ámbito de la gestión por competencia. ¿Ya? Y el modelo de competencia, digamos, por eso habla de que tiene elementos que tienen que ver con que son interpersonales, instrumentales, sistémicos, ya valores, actitud, aprendizaje, etc. Implementar un modelo por gestión de competencia implica una serie de elementos. Primero, hay que conocer de antemano qué beneficios va a aportar a la organización este modelo. Segundo, hay que determinar hasta qué punto el modelo permite incrementar la flexibilidad de la organización para adaptarse a los cambios. Si realmente facilita la gestión integrada de los recursos humanos y si realmente genera un lenguaje común dentro de la institución. Y también es necesario que no se pierda de vista si converge la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas del negocio y si los directivos se involucran en la gestión de recursos humanos, que también es importante. Y la metodología para desarrollar este modelo hay que implementar ciertas actividades.
Una es confeccionar este catálogo de competencias genéricas en base a la misión, la visión, las políticas de la empresa, los valores, la cultura, ¿ya? Y generar una planificación estratégica que permita desarrollar competencias específicas y técnicas dentro de, digamos, la gente que está en proyecto. Definir las competencias de referencia, identificar las competencias existentes en los profesionales de la organización, analizar los gaps, que son esos desfases entre la competencia requerida y la existente. O sea, recordemos que hay algo que yo quiero desarrollar dentro de ese individuo y por lo tanto tiene un cierto liderazgo, pero le falta, digamos, no sé, mayor trabajo en equipo, etc. O sea, ¿cuál es ese desfase? Tiene esto, pero requiere esto. Tiene una parte del conocimiento, pero le falta desarrollar mayor, aún, digamos, algunos elementos. Entonces, se debe también diseñar planes de acción, porque si la persona no tiene esto, ¿cómo yo quiero que esta persona desarrolle estas competencias para evitar estos gaps de competencia? Y la evaluación por competencia, la evaluación de las competencias permite a los integrantes de una organización tener toda la información, ¿ya?, imprescindible para desarrollar un trabajo de calidad, algo que conllevará el aumento de la productividad. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Sí, disculpe, se ha quedado en una presentación. Ahora recién se está actualizando. Sí, se había quedado en una pantalla anterior. Ah, perdón. ¿Y ahora está ahí en evaluación por competencia? Sí, sí, gracias, Liz. Súper. Entonces, cuando nosotros vemos la evaluación por competencia, tenemos que ver cuáles son sus funciones, qué tareas tiene que hacer, cómo desempeñarlas, cuánto saber respecto a sus tareas esta persona, cómo poner en práctica sus conocimientos, qué aportar su trabajo en el logro del objetivo de la organización. Todos esos son elementos que yo me tengo que preguntar cuando voy a hacer una evaluación por competencia. ¿Qué vamos a evaluar? Ya, efectivamente, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar habilidad, actitud, destreza, capacidad, comprensión, conocimiento. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué debe poseer una persona para que ocupe un puesto determinado? Desempeñe su trabajo y sus funciones de manera eficaz, solucione los problemas que surjan con éxito y logre los objetivos fijados en un tiempo establecido. Todos esos elementos, todas esas preguntas yo tengo que hacerlas cada vez que yo voy a desarrollar un modelo por competencia, ¿ya? Porque tengo claro que los elementos de la competencia tienen que ver con conocimiento, actitudes, procedimiento, ya saber hacer, saber estar, querer hacer, poder hacer. Ya son todos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a evaluar. Y los rasgos de las competencias en la empresa. Son inherentes a las personas, no a la actividad, son demostrables, medibles, desarrollables, prevén una relación entre las características de las personas y la consecución del resultado. O sea, yo veo a esta persona, tiene ciertas características y voy a buscar estos resultados. No le voy a pedir a esta persona que haga B y C si no le he pedido que haga A, por ejemplo. De responder al futuro deseado de la organización. O sea, que todo lo que yo desarrolle en esta persona tiene relación con los objetivos de la institución, ¿ya? Y deben ser distintivas, porque recordemos que estas personas son las que me van a dar la ventaja competitiva a partir del capital intelectual, por lo tanto tienen que entregar, digamos, ciertas características que sean distintivas de la institución. Y debe satisfacer una necesidad funcional que tiene que ser demandada. La gestión de las personas parte necesariamente de la estrategia del negocio. O sea, yo voy a desarrollar esto porque el negocio, la organización, tiene un plan de negocio que a mí, que requiere de tales o cuales individuos, ¿ya? Esos son todos elementos, digamos, en cuanto al análisis estratégico de una empresa, debe ser el punto de partida a la hora de implantar un sistema de gestión por competencia. O sea, si yo no hago un análisis previo, un buen diagnóstico, va a ser muy complejo que pueda instalar un buen modelo por gestión de competencia, ¿ya?
Y el modelo debe permitir que cada empresa pueda configurar su catálogo de competencias. Ya tanto este catálogo debe poseer competencias genéricas, ya las que tienen todas las personas, ya debe poseer competencias específicas para el cargo que yo requiero y competencias técnicas que tienen que ver con lo que se necesita en términos de conocimiento. ¿Y cómo realizar la evaluación por competencia? Eso se da paso a paso. Primero, hay que querer hacer una evaluación, hay que analizar los distintos sistemas para llevar a cabo dicha evaluación, hay que hacer la definición de competencias que ya lo hablábamos, hay que diseñar cómo va a ser esta evaluación, ¿ya? Hay que comunicar esta evaluación a los trabajadores, ¿ya? Ellos tienen que tener claro qué tipo de evaluación se les va a presentar. Hay que hacer una explicación práctica de cómo se va a realizar dicha evaluación, planificar las fechas, hay que hacer un análisis de los resultados ya obtenidos, hay que hacer un seguimiento de manera continua, etc. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, yo hablo que esta persona tiene que tener autocontrol. Esto es una rúbrica, ¿ya? Entonces, ¿qué entiendo por autocontrol? Yo entiendo por autocontrol el dominio de ti mismo, en la capacidad, y defino eso, digo, en la capacidad de mantener controladas las propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de otros o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. Y ahí desagrego, por ejemplo, la competencia en términos de, por ejemplo, el número 5 dice, carece de la capacidad de determinar cuál es el desencadenante de sus emociones. Se deja guiar por las emociones. O sea, eso es, ya, no, tengo cero autocontrol. El número 4, tiene la capacidad para no involucrarse. Ya, o sea, por lo menos se detiene, ¿no es cierto? Pero sentir la presión de la situación y mantenerse al margen de la discusión. O sea, no puedo evitar la discusión, me estoy como autocontrolando, pero en el fondo, digamos, evito meterme en el problema. ¿Ya? Y así sucesivamente, o sea, hasta llegar al número 1, donde dice la capacidad para manejar efectivamente sus emociones y evitar las manifestaciones de las emociones fuertes o el estrés sostenido. O sea, tengo la capacidad de que este estrés tampoco me afecte, ¿ya? Seguir desempeñándose bien o responder constructivamente a pesar del estrés, y por lo tanto tiene la habilidad para utilizar técnicas o planificar actividades para controlar el estrés o la emoción, ¿ya? Estamos en la hora, ¿ya? Y todavía no hemos terminado, ¿ya? Pero no importa porque creo que era importante detenernos fuertemente en el ámbito de cómo entender el concepto primero, ¿ya? Para después llegar a este ejemplo. No sé si queda claro con la rúbrica, más o menos cuando yo digo una competencia, cómo la voy a definir, qué vamos a entender todos por esa competencia y cómo yo voy a ir evaluando estas competencias. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Listen, yo tengo una pregunta sobre el modelo. ¿Cómo se podría hacer un modelo de competencia en una entrevista laboral, digamos? O sea, ¿qué se tendría que tomar en cuenta al momento de la parte de la selección, reclutamiento, tener un modelo de competencia? Claro, primero, para poder tener el modelo de competencia, yo tengo que tener el modelo de perfil de cargo, ¿ya? O sea, yo digo que, por ejemplo, yo quiero contratar a una secretaria, ¿ya? Las teorías psicológicas dicen que, por favor, espero que no haya ninguna secretaria, ¿ya? Y si hay, no se molesten, pero las teorías psicológicas dicen que la secretaria tiene que tener un grado de neurosis, sobre todo una secretaria de gerencia, ¿ya? Neurosis porque generalmente una secretaria de gerencia es un puesto bastante complejo, ¿me entienden, no? Que tiene que estar siempre al tanto de todo, que tiene que estar previendo ciertas cosas. Entonces, yo tengo claro que no es lo mismo una secretaria administrativa que una secretaria de gerencia, ¿ya? Por lo tanto, defino el perfil de cargo de la secretaria, primero, ¿ya? Y
Y a partir del perfil de cargo de la secretaria, de gerencia que yo necesito, genero un modelo para poder evaluar, porque yo, por ejemplo, quiero que esta secretaria de gerencia sea, por ejemplo, una persona, no sé, imaginémonos que tenga una competencia que sea la responsabilidad, ¿ya? ¿Qué entiendo yo por responsable? Que llegue a la hora, ¿ya? Que sirva café, que ¿cuánto se llama? Que esté constantemente revisando la agenda del gerente para que no olvide ninguna de sus, digamos, reuniones. De las tres cosas, ¿cuál es la más importante? ¿A cuál yo le voy a dar mayor relevancia? Por ejemplo, Carlos. La agenda. A la agenda. Mario, tú le darías gran importancia a la agenda. Carlos. La primera que dijo. A que llegue a la hora, que sea responsable, que sea puntual. Ya, entonces tú le darías a la puntualidad. Mario, para él es mucho más importante que maneje la agenda. Todos creo que coincidimos que sirva café, digamos, es poco relevante. ¿Me entienden, no? Entonces, en base a eso, en base a ese perfil de cargo, es que yo voy a generar ciertas competencias que creo que son mínimas para que esta persona las tenga. En base a esas competencias, yo digo, bueno, esta competencia es fundamental. O sea, ella cuando entre a este puesto ya tiene que haber desarrollado esta competencia. ¿Me entienden, no? Que es, por ejemplo, la competencia de ser responsable y llegar a la hora, ya a cualquier parte. ¿Ya? Pero, sin embargo, que maneje una agenda de manera eficiente y eficaz, ya es algo que quizá ella puede ir desarrollando con el tiempo. Entonces tú, este otro elemento, tú vas a ir haciendo escalas de evaluación para ir viendo si efectivamente esta persona el primer mes maneja la agenda de manera, qué sé yo, relativamente satisfactoria, el segundo mes maneja la agenda de manera eficiente y el tercer mes ya ella maneja la agenda de manera eficiente y eficaz. ¿Se entiende? O sea, yo quizá algunas competencias las voy a exigir inmediatamente porque son fundamentales y otras puedo ir esperando que esta persona las vaya desarrollando dependiendo de los requerimientos del perfil de cargo. ¿Ya? Pero inclusive es más, yo creo que este modelo es súper interesante, sobre todo también para gente joven. Cuando uno va recién ingresando a un trabajo, generalmente a la gente joven le piden experiencia, años laborales, y ¿dónde vas a tener años laborales si vienes recién saliendo de la universidad? O sea, imposible, imposible, ¿ya? Pero sí tienes todas las capacidades para poder desarrollar esa experiencia, pero necesitas que te den la oportunidad para poder desarrollarla. Entonces, este modelo también ayuda mucho a incorporar gente joven dentro del mundo laboral porque, te vuelvo a insistir, permite esto, permite evaluar de mejor manera a las personas y permite que las competencias que todavía no tiene desarrolladas las pueda desarrollar con el tiempo. ¿Hay alguna otra duda? No. Mañana vamos a continuar con esto y nos vamos a meter con lo último que tiene que ver con los modelos de Portner, que son vamos a ver dos elementos que son muy importantes, que es la cadena de valor dentro de una organización, y vamos a ver el tema de las fuerzas que tiene que ver con el elemento externo que afectan las decisiones dentro de una organización. ¿Ya? Y vamos a terminar dando una última síntesis con algunas diapos que no pudimos revisar. ¿Les parece? ¿Ya? Bien, cara cansadito. Disculpe, lista. Sí, sí. A ver, la lista. Vamos a pasar la lista. ¿Sí? Sí, sí. Listen, disculpe, ¿mañana vamos a pasar clases o el viernes? No, perdón. Yo me bloqueé. No, el viernes.
¿Ya? Ah, ya, El ya. viernes. Ya, gracias. Perdón. Ya, veamos la lista. Bien. Rubín de Celis. Presente. Torricos Camacho. Presente, Lisen. Payuca Mamani. Presente, Lisen. Vaca Mendoza. Presente, Lisen. Maldonado Molina. Maldonado Molina. ¿No está? Julio Vergara. Presente, Lice. Ay, perdón. Presente. ¿Maldonado? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Julio Vergara. Presente, licenciada. Aguirre Ávila. Presente, licenciada. Valle Arremata. Presente, Lisen. Linares Alanis. Presente, Lisen. Justo Solís. Presente, Lisen. Garrido Avendaño. Presente, licenciada. Murga Flores. Murga Flores. Presente, licenciada. Maceiros Martínez. Presente, licenciada. Solís Salcedo. Presente. Surco Ramos. Presente, licenciada. Jiménez Alemana. Presente, Lisen. Alemán. Monroy Gumiel. Presente, Lisen. Pacheco Cusi. Presente, Pacheco licenciada. Cusi. Ya, Presente, licenciada. Super. Y Ortuño Guata. Ortuño Guata. ¿No está? Ortuño Guata. ¿No? Ok. Lisen, tengo una pregunta, disculpe, pasa que queremos subir con mi grupo el trabajo que era, el trabajo grupal que es para ahora, pero no encontramos la carpeta para subirla. No encuentran Sí, la eso carpeta. mismo quería preguntarle. Ah, qué raro. Ya, no se preocupen, yo voy a Del llamar a- trabajo grupal, Lisen. Sí, no encuentran la carpeta. Sí. No está habilitado, licenciada. Sí, no para está, los trabajos no está prácticos. habilitado para subir. Solamente para la anterior semana. Ya. Déjenmelo, yo le escribo inmediatamente a José y a Héctor para que habiliten, ya, pero probablemente recién mañana en la mañana van a habilitar. Así que no se preocupen, mañana lo suben, no hay problema. ¿Ya? No hay Ya, problema. Lisen, gracias. Ya, pero le voy a decir Gracias, que Lisen. habilite, porque también les dije que les subiera todas las clases de esta semana porque no las había subido. Las Ya. clases sí les ha subido el material. No, las clases, Ya. la carpeta para subir a tarea grupal no está. Perfecto, ya, voy a hablar ahora mismo con él para que les suba, para que les habilite la carpeta y ustedes puedan subir su trabajo. ¿Ok? Ya, pues que tengan buenas noches, descansen y los veo Gracias. el Buenas viernes, noches que a ya todos. sería nuestra última clase. ¿Bien? Cuídense. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Gracias. Buenas noches. Muy linda la clase, Lisen. Hasta luego, hasta luego. Chao, buenas noches.